Grabando. Os doy la bienvenida al primer podcast, capítulo, como lo queramos llamar, del Templo del Shogun, ¿vale? Que es una categoría... voy a bajarle un poquito quizá, ¿verdad? Que está muy alto, porque quiero que se me escuche hablar. Es una sección que llevo pensando mucho tiempo, que no sabía cómo plantear y que quería más o menos empezar hace relativamente poco. Y sobre todo va enfocada a que hablemos cuando terminemos un juego de qué hemos aprendido de ese juego. O sea, la intención es analizar la parte jugable y la necesidad de experiencia para poder superar ese juego, ¿vale? En concreto voy a empezar con los Dark Souls porque son los tres juegos me los he pasado. El 3 estábamos volviéndolo a rejugar para pasarnos los DLCs de otra forma, etcétera. También hablaremos un poquito de cada vez que juegas, qué supone para ti, ¿vale? Yo voy a hablar desde mi experiencia, desde el análisis que he realizado jugándolos y viéndolos, porque veo mucho Dark Souls. El 2 no lo veo tanto porque no es un juego que me entusiasme, también hablaremos de eso. Entonces, para que más o menos os vayáis enterando de cuáles son las partes de las que vamos a hablar, van a ser, primero, vamos a enfocar cada uno de los Souls, partes buenas y partes malas que conllevan a una mejor o peor experiencia de juego. Con esto me refiero a qué tiene de bueno el juego y que me ayuda a aprender a superarlo, ¿vale? Vamos a empezar con estos juegos concretamente porque su nivel de dificultad es sabido por todo el mundo. Puede hacerse más o menos difícil según los sistemas que utilices del juego, porque yo hay sistemas que no he aprendido a usar. También tendremos que hablar de eso. Y una vez que hagamos un enfoque de cada uno de los tres juegos por separado, hablaremos de forma general lo que supone esta trilogía de From Software respecto a lo mejor otros juegos del mismo universo en cuestiones de experiencia, ¿vale? Entonces, por empezar, vamos a hablar de Dark Souls 1, que para mí fue el tercer juego de From Software que yo había jugado, porque el primero que fue Bloodborne no había empezado este proyecto, no había empezado a jugar en streaming y demás, pero sí que había jugado a Bloodborne, que para mí fue una experiencia bastante tensa, porque me atasqué mucho, dejé de jugar y volví a jugar, y me costó un poco. Entonces, luego jugué al Dark Souls 3 porque tenía esa capacidad de jugar, porque me lo dejó un compañero, y ya una vez que los pude comprar yo, jugué al 1 y luego ya hicimos la saga y toda la historia. Entonces, respecto al Dark Souls 1, ya habiendo llevado un aprendizaje previo de lo que supone un juego de From Software en cuestiones de dificultad y de jugabilidad, sí que me supuso un cambio, porque tened en cuenta que son el Dark Souls 3 y el Bloodborne son dos juegos ultra rápidos. O sea, considero que el Bloodborne es más rápido incluso que el Dark Souls 3, pero sí que son juegos que te requieren mucha velocidad de pensamiento y no deja de ser un follón empezar el juego y que no solo la elección del personaje sea distinta, sino que la forma en la que se desarrolla el inicio es distinto. Porque primero, sí que se desarrolla más o menos igual, ¿no? Empiezas en un sitio, que es el inicio, y luego viene un boss. Tutorial, que a veces te lo puedes cargar, otras veces no. Depende de cómo esté planteado. Hay veces que te tiene que matar obligatoriamente para aprender que no te lo tienes que cargar. En ese momento, por ejemplo, en el 1, empezamos el juego, empiezas en una celda. La celda, nada, no sé qué, y te lleva a una zona que es como una especie de iglesia que tú abres tan tranquilamente y de repente cae un bicharraco que te tienes que enfrentar a él, probablemente con una espada rota o a puños. Estamos hablando del 1, ¿eh? Lo más probable es que si no has jugado ningún juego de From Software, ese pavo te mate.
y te digas tú, ¿cómo lo voy a matar si le hago 14 de daño? Y ves que le haces ahí un tic minúsculo de vida de nada. Y entonces te toca aprender. Te toca aprender y te toca explorar. Explorar esa zona, de repente encuentras una puerta abierta que justo cuando pasas se cierra. Vale, ¿por qué el juego te plantea de repente esa disyuntiva? Básicamente porque quiere que aprendas a que no siempre tienes que enfrentarte a lo que ves. Esa es la primera enseñanza que te hace el Dark Souls. Que a veces huir es una buena opción para poder encontrar otras estrategias. Luego no, luego sí que te plantea bosses que te revientan una y otra y otra y otra vez y otra vez. Y hasta que aprendes los ataques, lo esquivas prácticamente todo y te lo cargas. Entonces, una vez que huyes, porque además creo que en ese momento no tienes ni para curarte. No sabría decir exactamente en el momento en el que te dan los estus, pero bueno, es como en el Elden Ring, cuando lo empezamos por primera vez y te sale el primer bicho con 1000 brazos, que no tienes ni para curarte, y obviamente te tiene que matar. Pero ese sí que te tiene que matar para que continúe la historia. Seguramente te lo puedas cargar, si eres bastante bueno y te lo acabas aprendiendo, te lo cargas. Pero no suele ser lo normal es que mueras porque te tendría que no pegar absolutamente nada porque no tienes curas. Entonces, ya empezamos mal, porque el Dark Souls te quiere enseñar a la fuerza que huyas al principio. Y ya pues ahí te vas armando, ya te vas enfrentando a enemigos más flojitos y vas aprendiendo a qué habilidad, o sea, qué dinámica hay de combate. Vale. ¿Y después qué? Después te vuelves a enfrentar al boss. Y ahí ya se supone que te lo puedes cargar, porque te enseña a pegar, rodar, pegar desde el aire, le quitas X vida. En fin, ya tienes un arma mejor porque es la que tú has seleccionado al crearte el personaje que al principio no tienes. Entonces, ¿qué problema es? O sea, no más problema. El término correcto sería ¿qué dinámica hay después de esto? Tú llegas ya a la siguiente zona, que es como cuando ya es básicamente que se te abre el mapa, sales de la zona de tutorial y se te abre completamente el mapa, no del todo porque los Dark Souls son lineales, hay una forma de seguir el juego específica que luego se puede diluir un poquito porque hay zonas opcionales, tienes objetos que vas adquiriendo que te hacen te dejan la posibilidad de ir a otras zonas y demás, pero sí que hay una linealidad, sí que más o menos el juego te va guiando un poquito por donde vas, aunque no te lo diga entero, ¿vale? Y entonces empiezas a aprender que hay ciertas zonas a las que no puedes ir porque te matan de un golpe, como es en el primer santuario, que llegas, está la hoguera, bajas a un cementerio, de repente salen 4 esqueletos y te revientan la madre. Te revientan, te parten la cara, que es lo que me pasó a mí, y dije, este sitio no es. Haces así, pum, tejemanejes, no sé qué, coges los objetos que puedas y te piras. Y entonces ya vas por otra zona, que se supone que sí que es la que es. Y ya te vas encontrando bichos, te vas encontrando un boss nuevo y se te empiezan a plantear nuevos retos. Primero, hay bichos normales. Segundo, hay bichos más fuertecitos. Y luego están los bichos que te revientan, como es el caballero negro, que dices tú, ¿por qué? ¿Por qué pones esto aquí? Si me va a matar de 2 tortas. Pero sí que es cierto que en el sentido de bosses, no tanto en enemigos, porque los enemigos sí que pueden llegar a ser un problema. No son tan rápidos como en el 3 o en el Bloodborne, pero sí que son un problema de velocidad con respecto a la velocidad que tú tienes de combate. También depende del arma que escojas, pero bueno, por centrarnos un poco. Entonces, ya te va planteando nuevos retos. Vas descubriendo que cada enemigo tiene su propio set de movimientos. Y dentro de ese set de movimientos tú tienes que averiguar cuál es el mejor momento para castigarle. ¿Cuántas veces
¿te toca aprender esto? No sé, 20 a lo mejor. O sea, es que estamos hablando de la perspectiva mía, que yo ya había jugado juegos de From Software, entonces ya tenía bagaje de haber jugado Dark Souls 3 y ver la dinámica de set de movimiento de los enemigos y demás. Y esto era algo más lento, entonces me tocó acostumbrarme a esa velocidad, que era un poquito más lenta. Cosa que cuesta también, porque ya llevas interiorizado una velocidad. Y luego hablaremos de otra cosa respecto a esa velocidad, porque también entre bosses cambia un montón. Y además en el 1 los jefes son muy grandes, la mayoría. Los que son humanoides son los que verdaderamente pueden llegar a suponer un problema de velocidad. Pero los enemigos grandes, una vez que tienes... Vaya pelos, una vez tienes aprendido el set de movimientos lentos que tienen, hablo de lentos porque muchas veces piensas que eres capaz de esquivarlo, te hace así un tentáculo y hasta luego muy buenas. Y aprendes también a usar el mapa para ayudarte, tanto a nivel de enemigos débiles en el camino hacia cada uno de los jefes, como en el propio jefe. Poniendo un ejemplo, en el demonio de Aries, que creo que en inglés tiene otro nombre, pero en español se llama demonio de Aries, que es el pavo este con dos espadas que hay en la zona baja de los no muertos, del burgo de los no muertos. Hay dos perros, el bicho, y la zona es como súper estrecha, y hay unas escaleras y no sé qué. Y te das cuenta que el pavo salta, los perros son una molestia, y tú tienes un problema de espacio para esquivar. Y te quedas que te vuelves loco. ¿Por dónde vas? ¿Qué es lo que tienes que hacer? O sea, es que, no sé, me parece una locura. Me parece una locura. Comentad lo que queráis en cualquier momento, ¿eh? Podemos ir hablando, respondo preguntas, comentáis vuestra perspectiva de haberlo jugado, porque entiendo que si estáis por aquí es porque os interesa el tema y los habéis jugado y queréis hablar de ello. Pero básicamente es lo que estoy diciendo es que cada mapa de cada jefe y cada zona es completamente distinto, supone un reto distinto, supone un aprendizaje distinto, y dependiendo de una persona o de otra, que ya hemos hablado un poquito de aprendizaje en este canal, hasta dónde está dispuesto a llegar la persona para aprender a hacer eso, porque el juego puede llegar a ser muy frustrante, ¿verdad? O sea, a mí me resultaría muy frustrante. Y me resultó muy frustrante la primera vez el Bloodborne. O sea, estamos hablando de que reempecé el Bloodborne, puede ser. O sea, creo recordar que empecé el Bloodborne con un arma específica. Se me dio fatal, pero fatal. Y lo reempecé y elegí otro arma y ya empecé a aprender a jugar. O sea, fue un poco... No jugué mucho, pero sí fue como, vale, esto no está funcionando, ¿qué tengo que hacer? Y me pasó lo mismo con el Dark Souls 1. Empecé con daga porque me hacía ilusión pelear a dagas y me di cuenta de que, primero, no estoy hecho para ese tipo de armas de momento porque no he aprendido a utilizarlas. Me frustraba un montón porque moría muchísimo. Y dependiendo de qué armas, en el 1 todavía estaba la cosa un poco... A ver, si le echas suficientes horas lo puedes aprender, pero yo no estaba dispuesto en ese momento a aprender tanto, que esa es otra, tu disponibilidad. ¿Estás dispuesto a morir como un desgraciado? Porque cada muerte es una experiencia, cada muerte es no morir en la siguiente, o sí, pero con otro tipo de cosas. Entonces vas aprendiendo un poquito más o un poquito menos. Entonces, el Dark Souls 1 me supuso lo mismo, porque intenté probar daga y no funcionó, así que cambié a magias, cosa que yo no había utilizado en un juego de From Software nunca, magias, nunca. Y la verdad es que todo lo que conllevó el aprender que magias son buenas, que los cetros tienen escalado, que las armas también pueden ayudar a según qué cosas, que si te pones un escudo te cubres y además te da tiempo o tienes un pequeño impasse en ese combate para usar la magia. Que cuando estás usando la magia te quedas hiper vendido y tienes que tener muchísimo cuidado de no comerte el ataque del boss. Entonces, ya es otra dinámica de aprendizaje.
porque ya no es combate cuerpo a cuerpo, que era lo que yo estaba acostumbrado, y era usar otra distancia, usar el mapa también en mi favor y mantener siempre al boss en una perspectiva que a mí me dejara ver todos sus ataques y yo poder responder rápidamente. Ahora, ¿qué pasa? Que empiezas pegando un cagao como mago. Entonces te toca buscarte otras vías, que es por ejemplo la espada esta de dragón, que es cortándole la cola al dragón rojo del principio a flechazos. Como no escala, pero tiene un daño fijo, con eso te basta hasta más o menos un cuarto, un tercio del juego primero, hasta que encuentras un arma que a ti te vale y que te sirve dentro de los parámetros que te has subido y la build que has escogido. También es verdad que cuando elegimos un tipo de personaje que queremos hacernos, muchas veces no nos planteamos cambiar o usar otras cosas porque, bueno, porque estamos enfocados en eso. O sea, muchas veces he dicho yo, no, voy samurái y no uso no sé qué. Voy samurái y no uso no sé cuántos. Llevo mi katana y ya está, solo mi katana. Y no uso ni papeles de rayo ni de fuego, no uso encantamientos ni imbuiciones para el arma. No me planteo usar un escudo, no me planteo invocar a un amigo y que me eche una manita. Que mucha gente también, te digo, está tan enfocada en no, es que invocar gente es modo fácil, modo no sé qué, modo normal, modo difícil, modo ultra difícil. A ver, si estás dispuesto a pasártelo. O sea, hay peña que se ha pasado el juego al nivel 1 y a puñetazos. Y hay peña que se lo ha pasado sin que le golpeen ni una sola vez. Y hay gente que se hace speedruns. Pues leches, deja a la gente jugar como bien pueda, para que aprenda a jugar. A lo mejor la segunda vez que se juegue ese juego, pues oye, a lo mejor le apetece hacer algo distinto. O venga, esta vez no voy a cogerme esto que me cogí la primera vez que lo jugué y voy a cogerme otra cosa. Son juegos que te invitan mucho a rejugarlos de otra forma distinta. Porque además las misiones que te mandan son también enfocadas a la forma que estás jugando. Porque hay misiones que van enfocadas a subir el hechicero, hay otras misiones que están enfocadas a subir a un profeta o alguien que utiliza fe, hay otras misiones que simplemente son parte del lore del juego y si quieres las haces, si quieres no. Pero no tienes por qué pensar, es que estoy jugando a hechizos, eso es muy fácil, te hacen los bosses muy rápido. Bueno, pues yo qué sé, yo he escogido esa forma de pelear y he tenido que aprender a pelear de esa forma, porque tampoco es sencillo algunos objetivos. Cuando eres mago hay algunos seguro que son súper fuertes a la magia y te toca ver la forma de matarlos. Bueno, pues son juegos que te animan a eso, pero estamos entrando en una dinámica de no hay que aprender, solo hay que hacer lo que la gente dice que es lo mejor. Y el resto es de vagos. El resto es de gente que no quiere pasarse el juego en modo difícil. Que quiere pasarse el juego como mejor, con lo más fácil. Y ya está. Está usando este arma que es la mejor del juego. Está usando esta dinámica de pelea que es invocar amigos que juegan también y tienen más nivel para que le rusen los bosses. Bueno, a ver, yo qué sé. Cada cual que juegue como quiera. Ya depende de qué haga o qué no haga, le ayudará a aprender más o menos la dinámica del juego. Y esto sobre todo es lo que plantea el Dark Souls 1 al principio. Es un juego de 2011. Para ser la época estaba muy bien. Gráficamente pues era lo que era, pero todo lo trabajaba tan bien que te daba igual cómo se viera el juego. Es que es una maravilla. O sea, a mí me pareció muy bueno el 1. El mejor me parece el 3, sinceramente. Pero el 1 me pareció muy bueno porque, dada la época en la que salió el juego, planteaba cosas que ya se habían visto, pero como que reciclaba y inventaba cosas nuevas. Todos los bosses eran muy lentos en el 1, excepto 2 o 3. Y el DLC. El DLC está muy guay, porque además es la parte de Artorias, que es la favorita de muchísimos jugadores. Y tiene bosses bastante complicados como Calamit y Artorias.
Y bueno, Manus me pareció una pasada también. O sea, son 3 bosses que mucha tela. Porque la quimera está bien, pero tienes muchísima zona en la que recorrer el mapa. Y es cuestión de aprender a esquivarle los ataques y más o menos saber cuándo pegarle. La quimera no era tan exagerada como podría ser Calamit, Artorias y Manus. Son 3 bosses que me gustaron muchísimo y que la verdad es que me alegro de haber llegado a jugar el DLC del 1. Pero es a lo que voy. Yo ya había, para cuando me hice el DLC, yo ya había aprendido a jugar al Dark Souls 1. Ya llevaba un aprendizaje muy tocho. Llevaba armamento bastante subido. Ya había aprendido lo suficiente como para saber dónde, o sea, para saber cómo moverme en el juego, cómo subir mis armas y cómo hacer que me supusiera el menor reto posible. Porque al final tu intención es, si el umbral del reto del juego está aquí y tú estás aquí, hay un problema. Porque no vas a superar ese reto. Entonces, o tú vas escalando o buscas formas de bajar este umbral. Entonces, mucha gente suele hacer un poquito de ambas, ¿vale? Hasta llegar a un nivel en el que tú eres capaz de superar este reto. Ya sea esta mano, ¿vale? Sería el umbral del reto y este tu umbral. Si vas bajando con invoco amigos, utilizo no sé qué dinámica del boss para bajarle la dificultad, utilizo X arma que me viene bien justo para ese boss y luego me subo el arma, tengo un buen nivel, he aprendido a jugar, sé esquivar y vas subiéndole y de repente te das cuenta que el umbral del boss está aquí. Entonces ya depende de dónde quieras el umbral del boss y de hasta dónde quieras tú llegar, porque hay muchas veces que lo que es la parte de he aprendido a jugar, la que supone de repente un cambio hasta aquí, porque me sé todas las dinámicas, todos los sets de movimiento del boss. He esquivado absolutamente todo. Le pego, o sea, le castigo cuando le tengo que castigar, porque hay momentos en los que está bien pegar y hay momentos en los que no está bien pegar, cosa que también te enseña el juego. Todo eso ayuda a que tú vayas superando los retos. Entonces, cuando yo llegué al DLC, hablo de mi experiencia, porque ya os digo, el análisis lo he hecho desde mi experiencia jugando y viendo a otros jugar. Al final, pues, acabas viendo de forma objetiva varios parámetros. Cuando yo llegué al DLC, ya había aprendido a jugar con el hechicero, tenía un buen set de hechizos, tenía buen equipo, lo tenía bien subido y tenía un nivel decente. Los bosses me seguían suponiendo un problema, los bichos del camino hasta el jefe me suponían un problema mayor muchas veces y yo tenía que aprender a racionar mis objetos, que muchas veces usaba solo 2, el Estus y alguno más. Y mira que hay un montón de objetos en el juego que muchísima gente no aprende a usar o no usa nunca. Y teniendo eso en cuenta, el DLC me supuso un problema, pero no mucho mayor de lo que me supuso realmente el principio del juego. El principio del juego estás aprendiendo, tienes unos umbrales de reto bastante potentes porque From Software te mete ahí caña desde el principio para que aprendas muchísimo de cómo va el juego, que el juego es un mamón, que te va a castigar todo el rato como te líes un poco, como no te aprendas algo, como además seas codicioso y vayas a lo loco, también te penaliza un montón. Entonces, teniendo eso en cuenta, el 1 lo planteaba muy bien hasta el final, la verdad. Tenía bosses opcionales muy fáciles, bosses opcionales muy difíciles y el mapeado estaba bastante interesante. Anor Londo es una pasada, las catacumbas las odio a muerte porque están muy bien hechas para volverte loco. O sea, la zona del santuario de enlace que te metes hacia abajo, vas a las catacumbas hasta Nito, me puso nerviosísimo. Yo cuando me ponen zonas oscuras, con pocas zonas de descanso y además un montón de mamones, o sea, con mamones me refiero a los enemigos, es una pasada, una pasada. Vale, esto respecto al 1. ¿Qué pasa en el 2? Un segundito que beba agua y seguimos con el 2.
Vale, en el 2 ya pasa otra cosa. Que primero no lo hizo Miyazaki. Bueno, el Scholar of the First Sin, con los DLCs que salió después, en 2015. Los DLCs se supone que sí que participó Miyazaki más, o no sé si todo, pero sé que participó. Porque mi análisis no va hasta ahí. O sea, yo hablo de la parte jugable, entonces hay ciertos datos que están en internet, los podéis ver. Entonces, el 2 plantea un nuevo problema. Porque tiene nuevas mecánicas que están intentando probar desde From Software. Y el juego cambia mucho la dinámica de todo. Porque no voy a hablar de lo feo que es, ¿vale? No voy a hablar de lo feo que es. También os digo que es el que menos me gustó de todos los Souls. Pero me lo pasé, porque quería pasármelo y quería ver cómo era. Entonces, ya empezamos en igual, ¿no? Empezamos en una zona de inicio, pero ya no hay un boss inicial como tal, porque empiezas en una zona, acabas yendo a la cabaña de las viejas, empiezas sin clase y ahí eliges la clase. Una vez elegida la clase, pues puedes ir por esas zonas, ver trolls, ves enemigos, pero el tipo de combate es bastante distinto. Yo lo sentí muy distinto respecto al 1. Empezando como mago incluso, lo noté muy distinto respecto al 1. Porque notaba que cada vez que le pegaba a un enemigo, no recibía la misma retroalimentación, no me informaba el juego de la misma manera que cuando le pegaba a un enemigo en el 1. Aparte, generalmente tú cuando le pegas a un enemigo retrocede, a no ser que sea el típico enemigo que tiene mucha fortaleza y no retrocede, ¿vale? Entonces tienes que tener mucho cuidado de los golpes que le das, porque en cuanto le des de más te hace pum y te curte. Pero en este juego me pasó que generalmente tienes un pasillo. O sea, si viéramos cada zona del mapa como tubos, tendrías un tubo con varios tubos a lo paralelo que te van llevando a otras zonas con objetos y nuevos enemigos y tal. Pero lo que es en el tubo principal, que se supone que tú tienes la capacidad más o menos de esconderte o no de enemigos, atacarles, buscar zonas donde pegarles, posicionarte de una manera que te favorezca en el combate. En el 2 te pasa que te meten 50 enemigos por tubo y vuélvete loco para esquivar, matar, te pegan, te vuelves a curar, no sé qué. Aparte el Estus ya no cura igual, tienes objetos de cura que curan en tiempo, que son las piedras estas sagradas. Tus armas, el set de movimiento y demás, más o menos se supone que es parecido, pero no recibes esa información que te gustaría respecto a lo que estás pegando. Tú ves al bicho bajarle la vida, pero realmente no sientes que le estés reventando o que él esté sufriendo daño respecto al luego. Un golpe tú, te quitan prácticamente toda la vida y cúrate. Entonces me da la sensación de que tal y como está planteado el 2 es más... bueno, esta es otra, ¿vale? Porque para lo que voy a decir necesitamos analizar también cómo se comportan los enemigos, su set de movimientos. Muy básico. 2 o 3 sets de movimientos como mucho. Todos los enemigos se comportan de forma muy parecida. Son todos absolutamente lentos. Muy lentos. Creo que no vi ni un solo enemigo rápido en todo el juego. Quizá uno o dos. Y te diría que en los DLCs, no en el juego base. Todo se mueve soberanamente lento, lo que te daría a ti tiempo para esquivar, con lo cual el nivel de dificultad con respecto al 1 baja, pero ellos te suben la dificultad, lo que se suele llamar de forma artificial, metiéndote 50 enemigos, que es lo que he dicho. Y te encuentras con que la dificultad del juego se ha editado de otra forma, que es metiéndote muchos enemigos.
Aparte, tú tienes la posibilidad, que mira, ese es un sistema que me gusta. Del 2 tiene varias cosas buenas. Uno es el intento de hacer que tú puedas usar dos armas del mismo tipo a la vez, que tiene el Elden Ring ya mejor asignado, mejor asimilado. Parece que aprendieron mucho de eso y lo metieron bien en Elden Ring, que es el Power Stance. Que, por ejemplo, hay dos espadas que me gustaron mucho. Estaba viendo un evento de No Hit y había gente que jugaba al Dark Souls 2 en No Hit, que a mí me pegaría un derrame cerebral muy fuerte intentarlo. O sea, ya solo el hecho de intentarlo me pegaría un derrame muy fuerte, porque dicen que está muy chula la No Hit del 2, pero a mí me daría mucho palo volver a pasar por absolutamente todo ese juego, porque me parece muy feo. Pero bueno, no es parte del análisis. Entonces, te puedes poner las dos espadas de los guerreros de dragón, que una pega con fuego azul y otra con fuego rojo, y con el Power Stance puedes usar las habilidades de las dos a la vez. Me parece una maravilla. Una maravilla. Está muy bien. Que es muy mejorable y que lo han mejorado para Elden Ring. En Elden Ring no es que puedas usar las habilidades de los dos, pero por ejemplo, ya habéis visto, si me habéis visto jugar, que me encontré la segunda Uchigatana, entonces me percaté de que podía usar las dos Uchigatanas, que en el 3 lo que te planteaban son armas de dos manos, que es como por ejemplo la Onikiri Yodabachi o las espadas de mercenario, que no es que fueran dos espadas sueltas que tú te equipas y entonces puedes utilizar, no, son un arma que se puede transformar en dos manos, ¿no? En el Bloodborne también metieron un cuchillo de ese estilo, que era un cuchillo largo o dos cuchillos, que estaba muy guapo. Ese cuchillo me mola mucho. Y en el 2, en el Dark Souls 2 intentaron eso, intentaron ver qué pasaba con ese tipo de dinámica de combate y set de movimientos. Y oye, mucha gente lo agradeció porque está bastante decente para lo que era la época y el intento. Entonces, no es que el Dark Souls 2 sea todo malo, tiene cosas buenas, cosas buenas. Pero te pasa lo siguiente, y es que de repente te encuentras un jefe, que son tres jefes, que son unos larguiruchos dorados con un martillo del tamaño de ellos. El martillo es así de pequeño, pero lo que es el palo es de 30 metros. Y la dificultad de ese combate no está en el jefe en sí, sino en que te meten tres jefes. Sin embargo, por hacer comparaciones, ¿vale? Aunque no estemos hablando de Bloodborne concretamente, pero es que ya que lo jugué el primero, pues lo tengo muy interiorizado. Las sombras de Yharnam son tres enemigos, que luego además te encuentras posteriormente no como enemigos, sino como o sea, no como jefes, sino como enemigos de calle, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y tienes que aprenderte los sets de los tres pavos, pero tienes una zona muy grande donde moverte. Puedes utilizar el entorno, donde yo, en el 2 del jefe que yo estoy hablando, primero empiezas en una zona superior, o sea, arriba, que además si te tiras recibes daño de caída. Mal, porque eso te plantea que como te caigas, aparte de que te quedas vendido contra los tres, porque dos de ellos están abajo y uno arriba pegándose contigo, no tienes espacio, buen espacio para esquivar, tiene ataques de rotación muy tochos, tienes que aprender a rodar, que esa es otra. Pero bueno, ahora hablo del tema de rodar en Dark Souls 2, con el tema de los iframes, que es la capacidad de esquivar que tú tienes. El jefe está planteado de una forma que es, vale, bueno, el enemigo es lento, pero te voy a meter tres en un espacio chiquitín para que te vuelvas loco con dónde esquivo, dónde me pongo, qué hago, cómo lo hago. Y te hago artificial, porque no me salía el verbo inventado, de artificializar, quizá sería, bueno, te hago artificial el jefe, la dificultad del jefe. Y eso se repite en otros jefes. Hay una zona que es como subterránea, que son ratas que te hacen tóxico. Y el jefe es una patata. O sea, el jefe, en cuanto le pillé el set de movimientos, que era colocarme debajo, hacía no sé qué,
y hacía siempre el mismo gesto, siempre el mismo gesto. Es que estamos hablando de que has planteado un jefe que siempre hace lo mismo. Si tú lo chiseas, si tú si lo obligas a hacer eso, si sabes obligarlo, solo te va a hacer eso. Pero metes ratitas o perretes, no me acuerdo, creo que eran ratas. Es que, no sé, eran muy feas. Yo intenté cargármelas y olvidarme. Que te hacen tóxico para molestarte durante el boss. Y entonces tú no puedas centrarte en el jefe. ¿Por qué no me haces un jefe con más set de movimientos? Que yo me tenga que preocupar de aprendérmelos en el entorno donde me lo has metido, que me parece bien, sin movidas. Porque realmente tampoco, o sea, el problema era esquivarlo todo y luego pegarme. No sé. Tal y como está planteado, parece un poco raro el aprendizaje que te lleva ese juego. Porque al final acabas aprendes. Yo aprendí a usar lo menos posible para... O sea, no lo menos posible como tal de objetos o de tal, sino de... Vale, ¿qué es lo que funciona en este juego? ¿El estoque? Pues voy a estoque. No me molesto, no me cojo otra cosa, no pruebo cosas, no pruebo hechizos, no pruebo otras armas. No quiero saber nada. Yo voy a pasármelo, no voy a disfrutar del juego casi. Voy a pasármelo, voy a aprender a pasármelo con esto que tengo y esto que tengo. Y ya está. Y ya está. Y no hago nada más en ese juego. No está, desde mi perspectiva, no está bien planteado para hacer del aprendizaje algo agradable. O sea, es que para que tú aprendas más, hay una cosa muy esencial y que se ha visto en ciencia, que es que tú te diviertas. Si tú te diviertes, tú aprendes más. Si no te diviertes, no te dan ganas de aprender. Tu experiencia es completamente distinta. Es más frustración y sufrimiento que frustración y diversión. Como luego vamos a hablar de Dark Souls 3, ya hablaremos de esto, de frustración y diversión más extensamente, porque creo que sí que me frustré mucho en el Dark Souls 3, pero me divertí también muchísimo. A la vista está, la primera vez que me lo pasé, que lo tenéis en YouTube. Perdón, que es que se me había caído algo a la ropa y no se iba. Y el 2 es sobre todo... Eso es. Pues es que además os voy a hablar de un caso muy particular que me pasó en el 2. Porque todo el mundo me decía, ¡buah! Te tienes que jugar los DLCs, son una pasada. Seguramente no jugué al mejor DLC de todos, que era el del Samurai, que no me acuerdo del nombre de ese jefe. Pero la verdad es que ya fue como, a ver, este jefe hubiera molado hacérmelo. Pero, y todo el camino que conllevaba llegar... Porque si además estaba de igual forma planteado el resto del juego, porque no cambiaba tu forma de jugar, tu set de movimientos, tu sistema de combate era el mismo que llevabas desde el principio del juego, planteado, que el Dark Souls 2 es muy lento, pero de repente te metían cosas muy rápidas en los DLCs, porque es como debería estar planteado el juego. No es excesivamente complejo artificialmente, no te meten 100.000 enemigos, ya te empiezan a meter enemigos bastante complicados y que tienes que saber dónde meterte, según qué zona, ¿vale? Porque la zona de hielo que me metí, demasiados enemigos había, en mi opinión. Pero bueno, ya era cuestión de tauntear, pillar, no sé qué, al final aprendes a jugar con esa parte del juego. Pero luego resulta que tú te sigues moviendo igual, el juego va a una velocidad mayor y tú te sigues moviendo igual de lento. No está bien planteado. No está bien planteado porque subes el umbral de reto a otro sitio. Y tú acabas teniendo que aprender a hacer otras cosas. A lo mejor tendría que haber cambiado de armas, a lo mejor tendría que haber usado otro tipo de cosas, otros anillos, vete tú a saber, pero no, o sea, como estaba sufriendo tanto, no quise aprender. Y una última cosa del Dark Souls 2 que no entiendo son que, o sea, que tú extrapoles tu esquivar, tu capacidad de esquivar, cosa que debería ser inherente del juego, y que ya has tenido que aprender en el 1 y que estás volviendo a reaprender en el 2 porque vas a otra velocidad, ¿no? Pero además lo supeditas a una estadística que tú te tienes que subir con niveles.
que es la adaptabilidad o algo así, o la agilidad, como se llamara. Mucha gente lo llama adaptabilidad, pero creo que lo ponía como agilidad en el juego. No sabría deciros porque no me acuerdo, hace ya bastante tiempo que lo jugué. Entonces, resulta que está supeditada esa estadística. Y que más te vale subirte esa estadística o no vas a esquivar como se supone que tienes que esquivar. Te vas a comer más golpes de los que deberías porque tú piensas que tienes una invulnerabilidad asignada y es mentira. Hasta que te subes esa estadística. Es una malísima decisión. Tú no puedes supeditar tu dash, tu esquive, tu invulnerabilidad, tu capacidad de sobrevivir a, vale, tengo que subir nivel para aumentar mi capacidad de sobrevivir. Que sí lo haces porque depende de tu vida, depende de tu maná, depende de tu resistencia. Pero si además encima tienes que gastar niveles en subirte esa adaptabilidad porque tu esquivar no es lo suficientemente bueno, no sé, me pareció una mala decisión. Que a lo mejor en su cabeza era espectacular y quisieron probarlo y dijeron, bueno, pues no ha funcionado. Oye, pues es un aprendizaje más que te llevas de ese juego, tanto al desarrollador como a ti como jugador. Y después de esto pasamos al 3, que respecto al 1 y al 2 es frenético. En mi opinión es frenético. Voy a beber agua. Llevamos 41 minutillos. Me da tiempo a hacer el análisis que quiero hacer. Y terminamos con unas conclusiones de los 3 juegos que quiero haceros. Y en mi opinión, pues ya habríamos hablado todo lo que quería hablar yo de los Souls en este canal. Luego cuando nos pasemos el Elden Ring, haremos un análisis del Elden Ring. Y así con todos los juegos que nos vayamos pasando en este canal. Y que de vez en cuando no nos hayamos terminado algún juego, pues haremos algo, hablaremos un poquito de eso. Pero bueno, por ir al grano. Dark Souls 3, cambio, completamente. Cambio de gráficos, la verdad es que sí que hay un cambio muy notable, entonces el juego se ve muy distinto. Y por consiguiente, además, te aumentan la velocidad de todo. La velocidad de los enemigos, tu velocidad, tu set de movimientos, el set de movimientos de los enemigos, la cantidad de enemigos distintos que hay, la proporción de jefes, tanto en tamaño como en estilo, cambia muchísimo también. De la música pues podría hablar, pero no voy a hablar porque no tiene nada que ver, pero vamos, que es espectacular. En mi opinión, en el 1 y en el 2 son muy chulos, en el 2, o sea, en el 1 y en el 3, en el 2 no lo sé. Es que no lo disfruté, entonces es un asco no disfrutar un juego, pero a veces pasa. Y el 3 te plantea el mismo proceso. Empiezas en una zona inicial con un set de movimientos y un equipo que tú has elegido al crearte el personaje, como en el 1 básicamente, pero ya empiezas con el equipo encima. No, en el 1 tenías que recogerlo, en el 2 tienes que llegar a la cabaña de las ancianas para tenerlo, y en el 3 te lo dan desde el principio. Un buen inicio para alguien que nunca ha empezado a jugar al 3 o que nunca ha jugado. Mercenario con las 2 espadas esas. Esas 2 espadas te sirven para el resto del juego desde el principio. Es una pasada que empieces con algo tan tocho. Me parece espectacular que el juego te plantee: toma estas 2 espadas, si eres lo suficientemente bueno te puedes hacer el juego con ellas. Y ya está. Está guay, porque además son dobles, tienen un set de movimientos muy chulo, pegan mucho. Si eres inteligente a la forma de subirlas y utilizas objetos concretos, se plantea un reto bastante interesante respecto a no usar ningún tipo de arma más. Y bueno, vuelve todo el tema de el ladrón, o sea, dagas, espadones, no sé qué, todo eso está ahí. Pero hay un cambio adicional, y es que si bien en el 1 y en el 2 los hechizos se utilizaban por cantidad, ¿vale? Ya, porque yo lo he jugado desde la perspectiva del hechicero. El 3 además lo jugué desde perspectiva de katana. Podemos comparar un poquito cómo es la primera vez que me lo pasé a la segunda, aunque la segunda pues no hemos podido terminarlo porque salió el Elden Ring y toda la historia. Entonces,
En el 3 te meten una barra de magia. Ya no hay cantidad de veces que puedes utilizar un hechizo, hay cantidad de veces que yo puedo usar una magia respecto a lo que gasta de mi barra mágica. Que además en el 1 no gastaban resistencia a los hechizos, en el 2 sí, y en el 3 lo siguieron manteniendo. Ya es otro planteamiento, otro aprendizaje. Tienes que tener en cuenta que como te vuelvas loco lanzando hechizos, no vas a tener capacidad de esquivar. Igual que si estás pegando. Hay gente que le parece mal, hay gente que le parece bien. Yo considero que es otra forma de jugar. Tienes que aprender y lidiar con ella. No he utilizado hechizos en el Elden Ring, así que no puedo hablar. Y en el Bloodborne, hechizos como tal, pues hay objetos mágicos y tal, entonces no sabría decir, porque también he jugado muy físico en Bloodborne. Pero bueno, ese es el inicio. Y ya te meten con Gundyr, corrupto, porque por lo visto tiene una más adentro, no sé qué. Y ese boss te revienta muy fuerte. He de deciros, confesaros, que hace 1000 años que intenté jugar a Dark Souls 3 y no conseguía pasar de Gundyr. Me tiré 4 horas de reloj intentando matarlo. Era la primera vez que yo jugaba un juego de From Software quitando el Bloodborne, ¿vale? Muchísimo antes de Bloodborne. Y me frustré tanto que desinstalé el juego y no volví a jugar hasta el Bloodborne y luego cuando planteé jugar a Dark Souls 3 aquí en directo. Te frustras, o sea, es ya de primeras te meten ese bicharraco que salta, tiene arcos enormes, que realmente cuando te lo aprendes dices, leches, no es tan difícil. Pero luego fasea, porque ahí también meten el tema de las fases de los enemigos, que cuando llegan a un nivel determinado de vida hacen cosas nuevas, o tienen hechizos nuevos, o pegan de otra forma distinta, o pegan más. Su daño es de fuego, de sagrado, tal, ¿sabes? Entonces, meten. No sé si en el. O sea, en el 1 no recuerdo que ningún enemigo faseara. Sí, Artorias. Calamit no me acuerdo. Pero bueno, en el 3 es como muchísimo más extendido ese sistema. Casi todos los bosses fasean o tienen varias fases. De que les quitas toda la barra y de repente te das cuenta de que le tienes que quitar otra vez toda la barra. Y entonces se te cae la cara. Dices tú, no, ¿por qué? ¿Qué he hecho? Pensaba que... Y te quedan 2 estus para toda la segunda fase. Y entonces ya aprendes que en la primera fase tienes que aprendértelo todo muy bien para tener la mayor cantidad, porque la segunda es completamente más difícil. El umbral sube y tú tienes que resguardar, no, más bien guardar todos los objetos que puedas para esa segunda fase, porque te va a destrozar hasta que te la aprendes también y ya pues te lo acabas haciendo. Que muchas veces la primera fase te la aprendes tanto de intentar que no te supone un problema, y la segunda es mueres otra vez y al final te lo acabas cargando y es como ese disfrute del que yo hablaba antes y la frustración. ¿Qué me pasó a mí? Rey sin nombre, ¿vale? No voy a mencionar ni a los vigilantes del abismo, que fue mi primer bloqueo en Dark Souls 3, ni al pontífice Sullivan, que fue el segundo bloqueo. Vamos a hablar del Rey sin nombre, que se supone que es un boss opcional, que si quieres te lo cargas, si no quieres no. Que para mí es el más difícil de todo el puñetero juego base. No he jugado los DLCs, no puedo comparar, ¿vale? Y tampoco sé lo que me supondrá como mago el Rey sin nombre. Yo sé lo que me supuso como samurái, con katana. Menudo follón. Eso sí, no me lo había pasado tan bien al matar a un bicho en mi vida. Y eso es a lo que voy. Con este análisis. Dark Souls te anima a aprender. Te anima. Hablo de los 3, aunque el 2 menos. Pero en realidad los 3 te animan a aprender. Te animan a explorar estrategias. Y te animan a superarte con cada muerte. Cada muerte supone una experiencia mayor.
muchas veces una muerte no supone una experiencia, supone una frustración mayor. Y tú te vas frustrando más y te das cuenta de que cada vez haces menos cosas bien. Y es un círculo vicioso. Mayor frustración, mayor cosas mal, mayor frustración porque te siguen matando, porque estás haciendo todavía más cosas mal y sigues haciendo cosas mal porque te estás frustrando y te vuelves loco. Te vuelves loquísimo. Y entonces lo mejor en esos momentos, y mi recomendación es o irte a otro lado o cambiar de juego. Descansar. Muchas veces descansando. Yo me he llegado a frustrar muchísimo en un boss. A lo mejor muerte 17 veces. Me levanto a la mañana siguiente o tarde siguiente. O abro stream o no. Lo pruebo y lo mato. A la primera o a la segunda. Y es como, ¿qué ha pasado aquí? Pues os diré qué ha pasado. Y os diré o sea, es el objetivo de a dónde quería llegar yo hoy, que es que has aprendido y además tu cerebro ha asimilado ese aprendizaje. ¿Esto pasa con todos los juegos? Sí, en mayor o menor medida. Yo hablo ahora mismo de Dark Souls porque para mí es o sea, es uno de los que mejor lo plantea. Sin más, es uno de los que mejor lo plantea porque el juego te hace sufrir muchísimo, pero ¿cómo se dice? No te beneficia, sino que te... Oh, no me va a salir la palabra, ¿eh? Te premia. No me iba a salir premiar. Me ha salido. Te premia el que estás aprendiendo. Porque matas al jefe, porque pasas la zona, porque aumentas tu nivel. Y entonces tú vas obteniendo esos premios poquito a poco hasta que consigues superar el juego. Pues en eso se basa la vida, en aprender. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se basa en aprender, en coger lo que tienes, desarrollarlo, fracasar, aprender sobre ello, desarrollarlo, fracasar otra vez, aprender sobre ello, desarrollarlo más, conseguir superarlo, aprender sobre ese éxito, porque tu cerebro también aprende cuando ganas, muchísimo también. Solemos decir que aprende mucho de nuestros fracasos porque es lo que nos ayuda a alcanzar la superación. Pero no es solo eso, sino que cuando consigues superarlo, sabes cómo lo has hecho. Aunque haya veces que digas, no sé ni cómo he hecho esto, no me preguntéis porque no tengo ni idea. Tu cerebro más o menos lo sabe. Que a lo mejor deberías analizarlo es probable, porque si no, no vas a conseguir asimilar eso del todo. Pero los juegos te plantean ese reto. Y por eso me gusta a mí tanto From Software. O sea, no tanto la empresa, sino como lo que es la saga Souls y demás. Me ha gustado muchísimo en lo que he tenido que aprender a jugar y lo que me habéis visto sufrir en este canal y lo que hemos planteado en este canal. Es básicamente ese estilo de juego. Todos los juegos que yo juego más o menos intento plantear eso mismo. Hay juegos que te ayudan más, hay juegos que te ayudan menos por el sistema. Por ejemplo, por poner un ejemplo ya, porque en mi opinión ya he llegado donde quería llegar, los Final Fantasies, vamos a hablar de los 6 primeros, no de los siguientes, ¿vale? Son juegos bastante antiguos que plantean un sistema de combate por turnos muy sencillito, que tienes atacar, magia, objetos y no sé qué más, de vez en cuando pues alguna habilidad extra, y son combates en 2D. Los enemigos en un lado, que generalmente están en esta parte de la pantalla, y tu equipo en esta parte, puesto así, pum, pum, pum. Y entonces tú ves claramente a tus aliados y a tus enemigos. Vale, ahora mismo respondo a esa pregunta. Entonces, el aprendizaje que te lleva el Final Fantasy es que tú, primero, cada combate es una experiencia para tus personajes. Eso les sube el nivel y eso les da habilidades nuevas, lo que a ti te hace más fácil el juego y vas superándolo. Bueno, pues todos los juegos a ese nivel tienen ciertos aspectos de jugabilidad que te ayudan a aprender cómo se juega. Ya sea a nivel de estadísticas,
¿Por qué la gente es muy tryhard en los MMOs y ese tipo de cosas? Porque se aprende absolutamente todo lo que te sube las estadísticas al máximo, los mejores objetos y las mejores estrategias para alcanzar el máximo nivel también en el menor tiempo posible y suponer un reto al resto de jugadores que no han subido tan rápido como tú. Y, a ver, la pregunta, ¿cómo ha afectado Dark Souls a tu vida personal? ¿Has llegado a ver un cambio a nivel personal que te haya mejorado ciertas habilidades? Pues podría decir que a nivel de frustración, creo que me lo planteo todo de... O sea, sí que noto que me frustro de otra manera. Porque generalmente, a nivel de tecnología, ¿vale? Voy a hablar a nivel de tecnología. Cuando hay algo que no me sale y no encuentro la forma, muchas veces me frustraba y me empecinaba en seguir buscando cómo hacer lo que quería hacer. Un error en el ordenador o algo como instalar un programa que no me sale o lo que sea. En vez de buscar una perspectiva, que es lo que hago ahora, que es salirme un poco del marco donde estoy y ver una perspectiva más general, que es lo que ahora hago en Dark Souls también, que es cuando algo no me sale, busco otras estrategias de una forma más general. Pues en la vida intento hacerlo también así, porque sobre todo hablo en el ámbito tecnológico, porque a mí la tecnología me enfada mucho, ¿vale? Yo cuando algo no entiendo por qué no sale en el ordenador, me frustro, me molesto, y la gente cercana a mí lo sabe muy bien, que me enfado. Ahora ya no tanto. Entonces considero que Dark Souls ha formado un poquito esa parte de mí. No considero que sea absolutamente todo eso, pero sí que enfoca un poquito mi forma de aprender. Entonces, ahora lo que hago cuando me frustro de esa manera con mi ordenador es descansar un poquito, cerrar casi todo. Muchas veces cierro absolutamente todo o incluso apago el ordenador, me voy un momento, bebo agua, pienso o dejo de pensar, descanso, hasta me pego una ducha muchas veces y entonces vuelvo a encender y empiezo de cero. Empezar de cero es algo que sí que he aprendido con los Souls. Diría yo, vaya. A lo mejor me lo estoy inventando y lo tenía de antes, pero vamos, es algo que analizando el juego ahora me doy cuenta. Y ya está, más o menos era el objetivo al que quería yo llegar en el podcast. Voy a llamarlo podcast, pero vamos, es una breve sesión de aprendizaje dentro del canal, que subiré luego a YouTube. O sea, estoy grabándolo y tal, o sea, quien se lo haya perdido y eso, que sepa que puede verlo después. De momento está en Twitch, pero luego no lo estará, porque Twitch pues va borrando los vídeos. Y ya está. No sé si tenéis alguna pregunta más o algún juego. ¿Qué juego os ha supuesto a vosotros un cambio real? O sea, que digáis, buah, este juego, digo, aprendí de verdad con este juego. O este juego me supuso un reto de verdad. Porque yo hablo de esto ahora, de los Dark Souls, porque soy más adulto. Pero si hablara de niño, a mí el Zelda Ocarina of Time de niño me suponía un reto muy grande. Ahora no me supone un reto muy grande. Porque he crecido como jugador y he crecido como persona. Soy más adulto. Los sistemas del juego no me suponen ya tanto reto. El WoW me enseñó mucho sobre el trabajo en equipo. Los MMOs tienen una característica muy interesante al respecto. Y es que como juegas con otra gente, acabas teniendo por tu cuenta o a la fuerza generalmente que aprender a jugar con otra gente, porque interactúas con ellos en los combates. Entonces, además esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, que los roles que desempeñan las personas en un MMO tienen que ver o bien con la personalidad o
bien con el rol que quieren desempeñar ellos dentro del juego. Y eso favorece o no la dinámica del equipo. O sea, si el WoW te enseñó mucho sobre el trabajo en equipo, es un aprendizaje o sea, importantísimo. Lo considero importantísimo. Y la gente que está hoy aquí en el directo y demás, espero que tengáis un juego. Si ahora mismo no jugáis, no os preocupéis. O sea, yo hablo de juegos porque leches, estoy streameando videojuegos. Si streameara tocar piano, pues hablaría sobre tocar piano. Pero estamos hablando de juegos, ¿vale? Entonces, si no tenéis algún juego de momento que digáis, buah, este juego supuso para mí esto, no os preocupéis. A lo mejor lo encontraréis si sois jugadores activos, videojugadores activos, o no, yo qué sé. Tarde o temprano yo sé que encontraréis alguno que os guste mucho y que digáis, pues esto me lo lleva un poco a la vida. Esto me lo lleva un poco a la vida. A mí, por ejemplo, y ya por hilar un poquito más respecto a esto, los Final Fantasy me ayudaron a ser ordenado. Porque muchos te planteaban, ya no los primeros, los nuevos, a partir del 10, te planteaban, vale, tienes esto, para subir estas cosas. Y tú tienes que saber que los stats máximos son estos y que el juego te va a ir dando esferas, en el caso del 10, o ciertos puntos de habilidad y demás, a lo largo del juego combatiendo y demás. Me ayudó a organizarme. Vale, tengo esto. A lo mejor la primera vez que juegas no le haces tanto caso, pero cuando lo rejuegas porque te gusta, te empiezas a prestarle más atención porque quieres hacerte las cosas opcionales que son excesivamente complicadas. Muchas veces el pico de dificultad de los jefes opcionales de los Final Fantasy son exagerados, pero exagerados. Y tienes que aprenderte las estrategias, qué ítems tienes que llevar, qué objetos tienes que conseguir y qué niveles tienes que tener. Y vas haciendo pum, 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 te lo ordenas todo en una libreta. Nosotros éramos mucho de apuntar, mi hermano y yo, teníamos una libretita con cuántas esferas de qué en el 10 necesitabas de puntos mágicos, de fuerza, de no sé qué, para llegar al máximo de los stats, de las estadísticas de tu nivel. Y además, qué enemigos tenías que matar para conseguir esas cosas. Bueno, era una cosa bárbara. Entonces, yo creo que todos los juegos tienen algo que enseñarte, en mayor o menor medida. Hay juegos que en realidad pues no tienen mucho que enseñar. A ver, mucho no, pero algo tendrán, algo tendrán. Ya hablaremos de otros juegos. Vamos a dejar aquí, en mi opinión, el podcast de hoy. Así que espero que os haya gustado este breve podcast de lo que vamos a llamar el Templo del Shogun. Un templo, se supone, es un lugar de conocimiento, así que vi necesario llamarlo así a esta sección, y que repetiremos, pues, en principio cada 2 domingos de momento, para que dé tiempo a jugar juegos en este canal, a mí preparar los análisis y hablar un poquito de todo. No me los preparo con guión súper excesivo. Estará en YouTube, lo subiré a YouTube, no os preocupéis. Tendrá sección propia. Entonces, los capítulos por un lado. Andaba recortándome y no me dio tiempo, no te preocupes, Berserón. Lo puedes ver más tarde. Igualmente, si quieres, vas a la hora 4, o sea, lo que es el directo a 4:15 o por ahí, y empecé a hablar. O sea, empezó esta parte. En YouTube pues estará recortado esta horita de podcast. Y ya está, entonces bueno, pues espero que os haya gustado. Y en los que no lo habéis podido ver entero, os recomiendo que le echéis un ojo y me dejéis vuestros comentarios en Discord. Por ejemplo, oye, tal, me ha gustado esto, me gustaría que hablaras de esto, usad Discord. O sea, comentadme cosillas ahí respecto a las secciones del canal. Y hasta aquí el capítulo del Templo del Shogun.